Muy buenas noches para todos. Estamos reunidos hoy, 27 de mayo de 2024, en una sesión sincrónica con la ficha 272-1273, correspondiente al tecnólogo virtual en animación digital del Centro de Comercio y Servicios de Ibagué, SENA Regional Tolima. El día de hoy nos encontramos reunidos para continuar nuestro proceso formativo en el área técnica. Damos la bienvenida a los aprendices que se encuentran conectados el día de hoy. Adam, Alba, Carlos Ávila, Diana Elizabeth Carabalí, Karen González, Miriam Judith Crespo, Percy, Sara Valeria, Sebastián Barón y quien les habla, la instructora técnica virtual, Judith Constanza Molina Guacas. Muy bien, como les venía comentando, el día de hoy vamos a continuar con nuestro proceso formativo. Para eso voy a tomarme un tiempo para pasar por la plataforma Sajuna e indicarles a quienes tienen de pronto preguntas o inconvenientes con el cargue de las evidencias a la plataforma. Entonces, y el contenido. Un segundo, creo que la plataforma está caída. Voy a abrirlo desde otro navegador. Mm, Sí, está caída la plataforma en este momento. Entonces vamos a hacer una revisión de su contenido, pues espero que se mejore como mm, la organización de la información en este transcurso de la sesión. ¿Listo? Bueno, por lo pronto voy como a contextualizar un poquito el proceso formativo que hemos tenido. Estuvimos revisando conmigo la competencia correspondiente a la creación del Animatic. Tuvimos ya una presentación del Animatic, una primera aproximación de este proceso, pero no todos lograron concluir el ejercicio. Por lo tanto, pues todavía quedan algunas evidencias pendientes. ¿Listo? Eh, Estaré haciendo la revisión lo más pronto posible. Y eso fue lo que trabajamos durante el mes de abril. Dame un segundo, hay alguien intentando ingresar. Ya. Y con el instructor David estuvieron trabajando durante el mes de mayo todo lo correspondiente a rigging mm, de animación. ¿Listo? Entonces, bueno, dame un segundo, abro el instrumento para no hablar un poco en el aire. Vamos a ver si esto está actualizado para las fechas de mayo. Y ya está el 16 de mayo. Me pueden escribir por este chat quienes ya concluyeron el video Animatic, ¿vale? Me ponen yo, por favor, en el mensaje para saber, pues, más o menos como el balance de la entrega de la evidencia, porque no la puedo revisar desde Sajuna en este momento, está caída la plataforma. Esas fechas estaban modificadas. Bueno, aprendices, la pregunta es la siguiente. ¿Quiénes ya subieron la evidencia de Animatic a Sajuna?
para que por favor me escriban yo por por el chat de la llamada, ¿vale? Gracias. Muy preciso, hoy tengo que explicar un foro de Juna y mire la plataforma caída. A ver, entonces, ¿quién ya entregó? Diana, Karen, Sebastián, María Camila y Ada. Diana, Karen, 1, 2, 3, 4, 5. 5 aprendices de los 12 que habemos conectados acá. Listo. Vale, está bien. Es que quería ver cómo el balance, por si requieren más tiempo, sí, pues puedo habilitar más tiempo. De pronto, pues según las necesidades de ustedes. Entonces ya les voy a empezar a compartir mi pantalla para hacer una revisión de dónde estábamos. Espérame, infinito. Sí, correcto. Bueno, muy bien. Esto es como la información del cronograma que veníamos trabajando con el instructor David, pero pues ustedes saben que cada instructor tiene su metodología y es libre de ajustar los cronogramas y las fechas de entrega de acuerdo a el examen que ellos hagan o el trabajo pues de revisar la competencia, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué estaba pendiente trabajar con ustedes? Estaba pendiente trabajar. eh, pues todo lo que veníamos concluyendo del AP5, que era preparar los modelos digitales de acuerdo a las necesidades del proyecto, ¿sí? Y el AP6, que ya viene con el diseño del RIC de los elementos de acuerdo a las necesidades del proyecto, ¿vale? Entonces todavía nos quedaba una evidencia pendiente de elaborar el color script, ¿listo? Esa evidencia todavía la revisaron conmigo, ¿vale? Entonces, esa evidencia debe ser evaluada por mí. Sin embargo, pues tenemos que trabajar en conjunto con el instructor David porque las dos evidencias están, perdón, las dos competencias están relacionadas, entonces él va a dar un juicio y yo lo voy a complementar para probar la competencia directamente en la plataforma de Sofía Plus, ¿listo? Pero entonces lo que veníamos trabajando era esta competencia, pero resulta que hay una competencia antes de esta que todavía no ha sido evaluada y que está pendiente para su revisión, que es todo el proceso del animatic, ¿sí? El animatic, si no tenemos el animatic, o bueno, pues una aproximación al animatic, pues aprendemos la técnica del rig, aprendemos la técnica de las expresiones faciales, del despiece de los personajes. De hecho, como animadores, ustedes se pueden especializar, por ejemplo, en rigging, ¿sí? Si ustedes escogen irse por una rama específica de la animación, podrían escoger ser diseñadores de rigging o creadores de rigging. ¿Listo? Entonces, digamos que este módulo que han desarrollado con él, pues de hecho los puede especializar en una de esas, de los tantos campos específicos que tiene la animación, ¿vale? Entonces, bueno, conmigo estábamos acá. La AP es la AP4, ¿sí? Recordemos pues las fases que nosotros trabajamos en el componente de animación. A ver si ya, no es que miren cómo me aparece esa funa. Bueno, aquí tengo información de las guías de aprendizaje. Son 4 etapas, ¿listo? Para a ver si de pronto.
otra vez como ubicarnos en el cronograma. Son 4 fases las que trabajamos para animación digital, ¿vale? Por un lado está la fase 1, que es planear. Está compuesta por 3 guías de aprendizaje, ¿vale? Ya estas guías de aprendizaje fueron evaluadas y han sido aprobadas por sus anteriores instructores en la plataforma de Sofía Plus, ¿vale? Pero entonces falta desde aquí, falta desde la fase 2, donde solamente hay una guía de aprendizaje, ¿sí? Esta guía de aprendizaje es todo lo que corresponde a el proceso de creación del animatic según el storyboard que ustedes han propuesto con anterioridad. ¿Listo? La actividad de aprendizaje es analizar y desarrollar la propuesta del storyboard según el guión técnico. La fase del proyecto es análisis, como ya venía comentando, y la competencia a evaluar es esta, que esta sí solamente la evalúo yo, ¿vale? Que es elaborar el animatic según el storyboard. ¿Listo? Aquí vamos, aquí vamos. O sea, vamos como con un poco de la fase 3, ¿sí? Con la guía 5 y la guía 6, pero concluyendo esta parte tan importante y tan fundamental que es la guía de aprendizaje 4 correspondiente al animatic. ¿Listo? Entonces, por eso, pues ustedes están realizando todo el proceso de rigging derivado, pues, del despiece de la animación que están proponiendo, ¿vale? Entonces, estamos en este punto del animatic. ¿Qué vemos en el animatic? En el animatic vemos una aproximación, ¿sí? A lo que va a ser el resultado final después de postproducción de la animación. ¿Listo? Entonces, eso es lo que realizamos en el animatic. Entonces, para eso hemos contemplado las siguientes evidencias que están ubicadas en la guía de aprendizaje, ¿vale? ¿Cuáles son? La primera era bitácora del despiece del storyboard, ¿vale? En esta oportunidad teníamos que compartir una carpeta comprimida, ¿sí? Y el archivo .illustrator o .psd por escena donde se evidencie el despiece de fondos, personajes, props, ¿sí? En el momento del antes y del después, ¿vale? Después de esta bitácora de despiece, viene un foro, ¿sí? Que ese foro lo saltamos porque en ese momento no teníamos el recurso de la plataforma de Sajuna, pero en este caso le vamos a dar un uso especial al foro, ya les voy a indicar cómo, y me toca grabarles un videito adicional para cuando la plataforma de Sajuna ya esté nuevamente funcionando, indicándoles pues cómo hagan su postura o su comentario en este foro. ¿Listo? Entonces, después de ese foro viene la maqueta de sonido. Entonces, la semana pasada tuvimos la oportunidad de participar en una sesión especial de diseño sonoro con un diseñador musical, músico, compositor, que nos dio y nos compartió pues algunos tips y información muy valiosa sobre cómo crear un diseño de sonido y también cómo ya trabajar el proceso de edición de un montaje sonoro. ¿Listo? Entonces fue bastante interesante la sesión virtual que tuvimos y espero pues que haya sido de su completo provecho. ¿Listo? Una vez, aquí solamente hacemos la maqueta, ¿sí? Es decir, solamente proponemos, ¿sí? O digamos que la organización de la composición de cada uno de los sonidos, ¿cierto? Entonces ya proponemos cuál es la música, cuáles son las grabaciones de diálogos o de efectos
o demás que vamos a incorporar a la propuesta de animación, ¿sí? Entonces se requiere pues que tengan como la organización, la carpeta, donde estén organizados y desglosados todos los sonidos con los que usted considera trabajar en su animación, ¿vale? Una vez realice la maqueta de sonido, entonces vamos a construir el animatic del proyecto audiovisual. Entonces, para esto se daban dos opciones. Yo les compartí una opción en Premiere y también les compartí una opción en Blender. Esta información está colgada en Sajuna y este archivo creo que también lo tienen compartido en el WhatsApp. Entonces están las dos grabaciones en Premiere y en Blender para que ustedes pues decidan en cuál programa van a trabajar esta evidencia. ¿Listo? Lo siguiente era exponer el animatic. Esto sucedió el 8 de mayo, si no estoy mal, pero no tuvimos como la participación de todos los aprendices. Por eso, pues, mi interés es que ustedes realicen el proceso completo. ¿Listo? Y pues ya era como la última fecha sobre el ajuste que se debía hacer el animatic de acuerdo a la presentación que tuvimos en una sesión sincrónica. ¿Listo? Entonces, esto es absolutamente vital para todo el proceso posterior que viene, ¿vale? Vamos a tomarnos, como todavía no han entregado todos el proceso del animatic, y aquí quiero ser muy enfática con ustedes, de acuerdo a mi instrucción sobre revisar el storyboard, ¿vale? La instrucción que yo les compartí sobre una revisión del storyboard es un proceso completamente normal que se hace y que se llama ajuste del storyboard, ¿vale? Ese ajuste del storyboard se realiza en todas las etapas de producción audiovisual, ¿vale? Entonces, y mucho más específico para animación porque es nuestro material guía, ¿listo? Entonces, cuando hicimos nosotros una revisión inicial de las ideas de proyecto de animación, se dieron algunas sugerencias, ¿sí? Se hicieron algunos comentarios, pero en ningún momento mi intención era desacreditar o desmeritar sus ideas, porque todas las ideas que ustedes propusieron, a mi punto de vista como realizador audiovisual, me parecen completamente válidas, valiosas y productivas, ¿vale? Por tanto, pues como líderes, nosotros lo que hacemos es simplemente solicitar una revisión consciente por cada parte del equipo ejecutor, ¿m? Y presentar, pues digamos que el ajuste ya de acuerdo a la revisión personal que ustedes hacen de los proyectos. Pero en ningún momento la instrucción fue vuelve a comenzar de cero. Si eso te aplica, ¿sí? Es porque seguramente tu propuesta inicial, incluso antes o durante la presentación del proyecto, fue realizar un teaser, ¿sí? Un tráiler, que ustedes lo llamaban erróneamente, porque el tráiler es la pieza promocional de la película antes de su exhibición en pantalla, ¿vale? Pero la pieza teaser, sí, que es una pieza tipo tráiler, pero antes de la producción, sí, el teaser es la propuesta que ustedes están haciendo, que quieren realizar para concluir su etapa lectiva durante este tecnólogo, ¿vale? Entonces, la mayoría de ustedes propusieron hacer un teaser de la idea base que ya venían construyendo con anterioridad. ¿Mm? Si ese es el caso, pues evidentemente hacer un teaser de una idea base, ¿sí? Implica proponer nuevamente el storyboard, ¿vale? Pero ojo, el tema no es volver a empezar. El tema es trabajar con el insumo que ya
tenemos como base, ¿sí? Como producto de su creatividad. Entonces, este ajuste de guión es completamente necesario para que ustedes ya definan la pieza con la cual van a animar, ¿sí? Con la cual van a trabajar posteriormente. Entonces, la directriz no era desmeritar sus trabajos, ¿sí? La directriz era realiza un ajuste de storyboard, ¿sí? Que se acomode a las necesidades de tu proyecto de animación, que puedas seguir trabajando con tu idea inicial, porque son unas ideas absolutamente maravillosas y valiosas, ¿vale? Pero, pues, según los requerimientos de producción, los tiempos de producción, que ustedes saben cuáles son los tiempos que tienen. Entonces, ser como muy conscientes en el ejercicio de vamos a lograr una excelente pieza de animación, ¿cierto? Pero para eso yo voy a hacer unos ajustes muy precisos en mi storyboard que me van a permitir concluir el proceso, ¿listo? Y realizarlo durante lo que les queda de la etapa lectiva, ¿vale? Y este comentario era simplemente porque pues uno revisa los procesos que vienen de pronto unas fichas que ya tienen un proceso más adelantado, ¿sí? Y que siempre les pasa que de pronto el tiempo que tienen ya para dedicarle full animación al proyecto es muy corto porque no han ajustado el storyboard en el tiempo que debían hacerlo. Entonces, en el Animatics es el momento, uno de los momentos ideales para que ustedes vayan ajustando esa pieza y se vayan aproximando mucho más, pues, al resultado final de la animación. ¿Listo? Entonces, para hacer la revisión de esta información que yo les estoy comentando, yo no voy a avanzar hoy en evidencia. Quiero es reforzar la parte del foro porque les habilité el foro del Animatic nuevamente, donde vamos a hacer la propuesta a todos, ¿sí? ¿En qué consiste este Animatic? Yo he hecho algunas modificaciones, sobre todo pues con los puntos que va a tocar el foro y eso se los voy a compartir desde Sajuna, ¿vale? ¿Por qué? Porque necesitamos ver nuevamente el proceso de todos, ¿sí? Y cuando esto ya esté absolutamente claro, entonces vamos a continuar con el proceso de animación, ¿vale? Porque ustedes ya han hecho rigging, ya han aprendido cómo hacemos todo el proceso de rigging en Animati con unos ejercicios que les ha solicitado el instructor David, ¿vale? Pero entonces conmigo, ese conocimiento que ustedes ya han practicado con los ejercicios que vienen realizando con él, lo vamos a aplicar, pero al proyecto de animación, ¿sí? Es decir, lo que vamos a empezar a animar son nuestros planos, ¿listo? Espérame que hay una pregunta, entonces regálame, vamos a responder la pregunta. Percy. Ay, Percy, discúlpame, pero es que tengo una sesión a las 8, entonces no sé si me dé el tiempo, depende de cómo trabajemos el tiempo, ¿vale? Pero bueno, antes de entonces empezar y ampliar esa información del foro, me gustaría si lo que les he comentado hasta el momento les ha quedado claro, ¿vale? Ha sido clara la información como pues de este momento tan vital que estamos afrontando sobre el animatic, ¿listo? Y sobre pues la importancia del ajuste del storyboard. Bien, excelente, muchas gracias. Bien, entonces este foro, esta evidencia de foro que nos queda pendiente en esta guía de aprendizaje, la vamos a trabajar, ¿sí? Durante esta semana, ¿sí? Es importante que la trabajemos durante esta semana para que entonces concluyamos este proceso de manera idónea y todos estén muy contentos. A mí me interesa que todos estén muy seguros de sus ideas, que estén muy contentos con su proyecto, que estén muy animados en todo lo que viene, ¿vale? Pero pues para eso ustedes mismos necesitan creer en sus ideas, ¿vale? Porque si ustedes mismos no creen en sus ideas, entonces cualquier comentario, por mínimo que sea, les va a resultar
completamente o sea, les va a generar una afectación muy grande a sus proyectos porque puede que sean sus primeros proyectos de animación que propone, ¿vale? Entonces, la invitación es que ustedes mismos se empoderen de su idea, ¿sí? Y la defiendan hasta el final, ¿vale? Si tú me dices, no estoy de acuerdo con quitar cosas de mi storyboard y voy a hacer el storyboard como lo tengo hasta el momento, bien, es tu decisión como realizador, es tu decisión como animador, pero lo único que yo propongo es simplemente ajustes del storyboard, que no implica, digamos, trabajar otra historia, sino que simplemente, por ejemplo, no sé, diálogos, corrección de diálogos, nombrar bien las escenas, poner el número correcto de planos, de pronto si hay algún plano que sobre en función de la narrativa, simplificar, sí, como esos ajustes que son necesarios en el storyboard, ¿vale? Entonces, eso es lo que vamos a hacer en este foro, donde nos dice que hablemos un poco de la animática, ¿sí? Hablemos un poco de cuál es la idea que tenemos en función de técnicas, en función de herramientas, en función del montaje, ¿sí? Que vamos a aplicar a nuestro proyecto. Entonces nos vamos a comentar entre todos. Como es un foro, ¿sí? La idea es que, pum, pongas tu propuesta de tu proyecto y retroalimentes de pronto la de tu compañero con todo el respeto del mundo, de pronto haya una buena idea, una buena sugerencia, sí, pero pues que creemos como un diálogo hacia, hacia pues los proyectos de toda la ficha, ¿listo? Entonces, bueno, antes de como de que me toca de hecho grabarles otra sesión para ampliar esto del foro porque está caído Sajuna, voy a revisar un material muy valioso que les acabo de compartir al grupo de WhatsApp, ¿vale? Es esta herramienta de Rodolfo Sanz Valiente. Es una guía absolutamente completa de arte y técnicas de animación, ¿vale? Les invito a que por favor lo revisen. Creo que este material complementaría pues toda la información que encontramos en Sajuna y pues va a terminar convirtiéndose prácticamente en su Biblia, ¿vale? Entonces, si ya lo conocen, pues me parece maravilloso que ya conozcan este material. Si no, pues entonces vamos a estarlo revisando recurrentemente, ¿vale? Vamos a revisar rápidamente eh, una información muy específica. Vamos a irnos a la página 29. 23, 26, 27. Me pasé. Aquí. Nos habla de una forma de contar la historia, ¿sí? Nos habla de una forma de contar el guión. Entonces, cuando hablamos de esto, hablamos, voy a ampliar aquí para tener, para que ustedes de pronto puedan revisar un poquito mejor. Igual tienen la guía y se los voy a colocar también a territorio, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de el guión en la historia, ¿sí? Este guión está formada por una serie de elementos que se relacionan entre sí, ¿vale? Entonces, ese guión, ustedes saben que está construido por la unidad mínima del lenguaje cinematográfico, el lenguaje audiovisual y el lenguaje de animación también, que es el plano, ¿sí? La unidad de diferentes planos, ¿sí? Conforman las que conocemos como secuencias, ¿vale? Y pues digamos, esta unidad de planos secuencias provocan algunos principios, puntos de acción, desarrollos y conclusiones finales, ¿vale? Entonces, como cualquier historia de tipo aristotélica o cuento, un cuento, por ejemplo, para que lo entiendan mejor, ya les había mencionado con anterioridad estas tres partes de la historia. Por eso, pues yo hago como mucho hincapié siempre
en estos, digamos que en estas tres partes, para darle una mejor calidad al trabajo de historia, ¿sí? Y pues para que ustedes logren trabajar una idea en su complejidad, ¿vale? Entonces el guión tiene un principio donde se hace la presentación del planteamiento, tiene una parte central donde se desarrolla el conflicto, ¿sí? Y también tiene un final y una resolución, ¿sí? Que es pues la conclusión a ese conflicto que veníamos desarrollando, ¿vale? Como en teatro lo llamarían primer acto, segundo acto y tercer acto. En audiovisual lo llamamos principio, medio, final o inicio, nudo y desenlace o inicio, desarrollo y final. ¿Sí? Uno de los más propios es inicio, desarrollo y final. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacemos en una historia? Independientemente de que tú tengas largometraje, cortometraje, mediometraje, film minuto, ¿sí? O cualquier técnica que estés usando, ficción, documental, animación o cualquier género, ¿sí? Aplica para todos los géneros. Siempre la historia va a tratar de tener un desarrollo consecutivo, ¿sí? Es decir, va a introducir un conflicto, ¿sí? Que lo llevan unos personajes, va a desarrollar ese conflicto y va a solucionarlo. Entonces ustedes definen si es un final triste, si es un final feliz, si es un final abierto, ¿sí? Dependiendo del recurso que estén creando. Ah, aquí me faltó hablar de eh, el teaser o el tráiler, ¿sí? Entonces, el teaser o el tráiler, hacer una pieza audiovisual tan corta con otro objetivo que es netamente promocional y también, bueno, en las dos etapas es promocional. Uno es para promocionar ya la presentación de la obra y el otro es para promocionar el proyecto y poder conseguir recursos, ¿vale? Esa pieza que ustedes van a crear también tiene una estructura de planteamiento, confrontación y resolución. La diferencia es que de pronto esa resolución que ustedes plantean en un teaser, ¿sí? Debe ser un poco hacia de pronto la serie animada, ¿sí? Al capítulo piloto de una serie animada que deja como una expectativa, ¿sí? Y es precisamente porque ese es su objetivo. Su objetivo es alcanzar que el público se enganche, que financie, que se interese, que se conmocione, ¿sí? Y sobre todo que invierta, ¿vale? Entonces, por eso, sí debe estar construida bajo estos parámetros de guión audiovisual. Es decir, debe tratar de desarrollar, ¿sí? Una historia completa que está compuesta por ese principio, por ese medio y por ese final. ¿Listo? Entonces, mira, esta guía es tan valiosa que nos refuerza la importancia de la estructura dramática, ¿sí? Que va a permitir disponer y desarrollar pues esa idea o esa temática que viene en tu planteamiento del proyecto, ¿vale? Entonces, es muy importante que ustedes, independientemente del tipo de obra al que se enfrenten, pues siempre busquemos la manera de trabajar estas tres partes de la historia. ¿Listo? Eso para que lo tengan en cuenta, está en la página 29. De todas maneras, toda la información en esta guía es absolutamente valiosa. ¿Listo? Bien, vamos a revisar un poquito más adelante. Vamos a irnos al apartado, la página 48. Aquí, esto, ¿vale? ¿Qué nos dice? El guión se ajusta, ¿vale? El guión está en un constante ajuste en todas las etapas de la producción, ¿vale? Entonces, lo que pasa aquí es que
nosotros ya tenemos un primer borrador del guión visual, ¿sí? Es decir, ese storyboard que ustedes ya vienen trabajando, que vienen realizando con varios ajustes, ¿vale? Entonces, si ustedes ya deciden que el storyboard tiene todos los ajustes que necesitan para pasar a animación, completamente válido, ¿vale? Pero siempre es importante estarse preguntando, ¿sí? Siempre es importante estarse retroalimentando porque esto es un proceso de retroalimentación constante, ¿vale? Entonces, una vez tengamos ya ese primer guión visual, ¿sí? Terminado y presentado, socializado a diferentes personas, ¿vale? Muéstralo a tu mamá, muéstralo a tu tía, muéstralo a tu hermano, ¿sí? Eh, es importante que lo socialicemos, ¿vale? Entonces, una vez hagamos esa revisión consciente, entonces procedemos a hacer el ajuste, que en esta etapa, en esta parte es en la que nos encontramos nosotros, ya para desarrollar todo el proceso de animática, ¿vale? Pero entonces aquí la invitación es que tratemos de ser muy objetivos con la propuesta y de recibir de pronto todos los comentarios, porque no todos van a ser buenos, ¿sí? De pronto puede que algunas personas sean más observadoras que otras, ¿sí? Y pues todo eso depende de su cultura, de su religión, ¿sí? Puede que tu historia resulte chocante para un tipo de público, ¿vale? Entonces, no es que te destruyan tu idea, es que de pronto está mal enfocado el público objetivo al cual va, porque público hay para todo tipo de técnicas, para todo tipo de géneros, ¿sí? Para todo tipo de historias. Entonces, si de pronto eso es lo que te pasa con la historia, pues entonces revisar estos elementos, ¿vale? Una vez se haga esta revisión, entonces nos propone algunas preguntas. Entonces, esas preguntas nos las vamos a hacer para que logremos pues el ajuste definitivo de esta propuesta, ¿vale? Incluso ya quienes tienen el animatic, porque lo que vamos a hacer en este foro es algo un poco más allá, ¿sí? Ya les voy a mostrar qué es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿cuáles son esas preguntas? Por ejemplo, en el primer acto, sí, es decir, en la introducción, en la presentación, ¿comienza tu animación con un fuerte contenido visual? ¿El clima del comienzo es coherente con el resto del film? El detonante es claro, tiene fuerza y posee dramatismo. De hecho, nosotros los realizadores audiovisuales tenemos una teoría y esto aplica para cualquier producción de cualquier extensión. Y es que la película, bueno, si dura 5 minutos, seguramente esto debe estar en el primer minuto. Pero, por ejemplo, si hablamos de un largometraje, hay una regla de realizadores audiovisuales y es que los primeros 5 minutos, ¿sí? En los primeros 5 minutos, tú enganchas al público. Por lo tanto, debes mandarle el contenido que él necesita para engancharse con todo el resto de la película. De hecho, algunos dicen que se cuenta la película completa en los primeros 5 minutos, ¿sí? Por eso es tan importante la introducción. Porque ustedes son testigos, cuando ustedes de pronto encuentran algo en Netflix o no sé, están viendo algún contenido de alguna plataforma, ¿cierto? Y de pronto ven 5, 10 minutos y resulta que no les cautivó la película, ¿vale? O no les cautivó la serie. Esto suele pasar y esto es como una regla de los 5 minutos que tenemos como muy al interior de los productores audiovisuales. Lo mismo aplica para animación, evidentemente, ¿sí? Sobre todo porque pues el trabajo allá es muy específico. Entonces imagínate que no tengas un buen enganche, que no tengas un buen inicio, ¿sí? Que el clima con el que empiezas no sea coherente al resto de la producción. Entonces es muy importante, ¿sí? Que enfatices en cómo vas a empezar. Esas imágenes del principio deben ser completamente impactantes, ¿sí? De hecho, con 3 planos al principio que se vean magníficos, ¿sí? Que se vean con una imagen absolutamente poderosa, ya, ese es el enganche para un público. Entonces, es muy importante que te preguntes si la introducción de tu película es
tan fuerte y tan potente, ¿sí? Para atrapar a la audiencia durante los 60 minutos que vienen después, ¿vale? Bien. Luego viene el punto de giro. Esto va en el desarrollo o en la introducción al desarrollo o ya en la mitad del desarrollo, ¿vale? La premisa, sí, es decir, digamos que ese contenido, ¿sí? La premisa está presente en el punto de giro, ese momento trascendental, ¿sí? Es un momento que llega a desequilibrar toda la propuesta positiva del guión, ¿sí? Entonces es como un choque, como un accidente, como una fractura, ¿sí? Entonces lo que pasa aquí es que debe pensar en una buena premisa, ¿sí? Introduce este punto de giro a la acción que viene, ¿vale? Entonces, por ejemplo, un punto de giro es algo trascendental en la historia, un accidente, por ejemplo, ¿vale? Entonces, ese accidente, ¿sí? Va a provocar después pérdida, va a provocar después desequilibrio emocional, va a provocar después enfermedades, va a provocar, ¿sí? Entonces, ese acto, ¿sí? Concuerda con el siguiente o me lleva al siguiente o es consecuente con el siguiente acto. Entonces, te vas a empezar a hacer todas esas preguntas, ¿sí? Ahora, en función de los personajes y el protagonista, ¿quiénes son los protagonistas? ¿O quién es el protagonista? ¿Cuáles son los antagonistas? ¿Sí? Entonces, de pronto es evidente durante el transcurso de la historia su modo de pensar, ¿sí? Esto un poco hacia la psicología de los personajes, ¿no? Que de hecho la semana pasada tuvimos una asesoría con Dino, con el profe Dino, desde Argentina, animador ya full en la industria. Entonces fue muy valiosa su aporte y también nos hizo una aproximación al diseño de personajes, que es un poco, pues digamos que todo este trabajo de preguntas sobre los personajes, cómo los estoy involucrando en la historia, ¿vale? Las actitudes de los personajes son claras, ¿sí? Tiene clara las dimensiones de los personajes, es entendible la transformación de los personajes, es creíble la transformación de esos personajes, es claro la imagen como la acción de esos personajes, el personaje está de acuerdo con el tema y con la historia, queda claro que el personaje está actuando así. ¿Qué es lo que está en juego? ¿Puede expresar las motivaciones de ese personaje? ¿Es activo o pasivo ese personaje? ¿Se entiende la meta de ese personaje? Ahora, con respecto al tema, ¿puedo expresar el tema con una sola frase, de pronto con algo que dice uno de los personajes, o con la frase visual también? Si es de pronto un poco más abstracto, entonces de pronto la imagen me puede contar esa frase que expresa el tema, ¿sí? Los personajes sostienen el tema del que estoy hablando, ayuda al desarrollo del contenido visual. ¿Sí? Con respecto al conflicto, que básicamente es lo que yo me ocupo durante toda la historia. Estoy trabajando un conflicto, lo estoy desarrollando. ¿Qué tipo de conflicto es? ¿Es un conflicto amoroso? ¿Es un conflicto familiar? ¿Es un conflicto de amigos? ¿Es un conflicto histórico? ¿Es un conflicto social? ¿Sí? ¿Cuál es el tipo del conflicto con el que estoy trabajando? ¿Cómo está expresado ese conflicto? Hay conflictos menores que otorgan más fuerza de interés a distintas secuencias. Es decir, no solo podemos trabajar un solo conflicto, ¿no? También hay la posibilidad de trabajar varios conflictos. Pero si eso te pasa, entonces debe existir un conflicto central, ¿sí? Es decir, hay uno que mueve todos los demás. Entonces, esa información debe quedar clara en el proceso de storyboard. ¿Listo? Que va enlazado a las tramas secundarias. Entonces, si hay un conflicto principal y alrededor de ese conflicto principal hay otros conflictos más pequeños, ¿vale? Entonces, hay que añadir más tramas para desarrollar ese conflicto, ¿sí? Se puede eliminar alguna de esas tramas
toda la estructura es clara, ¿sí? Es decir, puedo ver cuál es la introducción, cuál es el clímax, cuál es el desenlace de la historia. Entonces, todas esas preguntas tenemos que realizarlas, ¿vale? Con respecto, por ejemplo, a los puntos de acción. Entonces, los puntos de acción, es decir, las acciones claves durante la historia, ¿sí? Sirvieron para seguirla desarrollando, siguieron para pasar a la siguiente fase, ¿sí? Esto está bien ubicado en la temporalidad. ¿No le quedaría mejor estar al principio que al final? ¿Vale? Existen secuencias de la acción-reacción, es decir, el personaje o los personajes van a actuar para que pase algo en respuesta, ¿sí? El guión escapa por la tangente o está completamente centrado en el tema, ¿sí? Que eso evidentemente se nota muchísimo cuando tienes de pronto como conflictos secundarios al principal. Entonces, lo importante es no perder el foco, ¿sí? Es que yo voy a contar sobre esto, sobre este personaje y bueno, tenerlo absolutamente claro. ¿Listo? Sobre la presencia de un mito, por ejemplo, si trabajas en este tipo de historia. Mi historia cuenta con elementos de un mito, ¿cuáles no están? Faltan otros personajes, hay otros actos, el segundo acto empieza con un viaje, hay muerte, renacimiento al comienzo del tercer acto, porque esa es la base de la estructura, yo ya les he comentado, ¿no? Introducción, desarrollo y desenlace, pero hay otras formas de contar, sí, hay unas estructuras diferentes, ¿vale? Pero esta es la base, ¿sí? Es decir, tú puedes modificar de pronto en función del montaje, ¿sí? La secuencia lineal, ¿sí? Es decir, aquí estamos proponiendo las tres partes de la estructura, pero no tiene que ver con un montaje lineal, porque eso es diferente, ¿sí? Un montaje lineal es donde suceden las historias consecutivas, las acciones consecutivas una tras de otra, ¿sí? Y puede ser, por ejemplo, un montaje asimétrico, ¿cierto? Que empiece con el inicio, empiece con el final, luego se vaya al inicio, luego al desarrollo, luego vuelva al inicio y trabaje con unas herramientas como por ejemplo el flashback o como por ejemplo el flash forward, ¿sí? Que es una revisión hacia el futuro, ¿sí? De lo que ya va a suceder. Entonces, pues digamos que puedo jugar con una narrativa diferente, con un montaje diferente, pero la estructura de la idea, ¿sí? La estructura del guión, ¿sí? Pues sí debe corresponder a la introducción, el desarrollo y el desenlace. Esto es una forma, digamos que mucho más apropiada de organizar la información dentro de la historia y te va a resultar mucho más creíble para tu audiencia, ¿vale? Entonces es importante que te hagas estas preguntas cada vez que vayas a hacer un ajuste de guión. ¿Listo? Finalmente, entonces me voy a ir, me voy a tomar unos minuticos más para entonces hablarles del layout, ¿sí? Que es precisamente lo que vamos a hacer. Lo que pasa es que es un módulo extenso, entonces ustedes van a tener que leer todo el módulo de layout. Entonces vamos a la página 132, ¿sí? Ustedes van a tener que revisar. Aquí. Este es el numeral 10, donde nos habla del layout, ¿vale? Esto es muy importante y ese es el ejercicio que vamos a colgar entonces en el foro para que nos comenten nuestros compañeros. ¿Listo? Importante que cuelgues tu evidencia, pero también hagas un comentario, ¿vale? Y si quieres más, pues puedes hacerlo. Esto pasa durante la etapa de diseño. Nosotros estamos en la etapa de diseño, ¿vale? Pero si esta etapa de diseño no queda bien desarrollada, por tanto, pues vamos a tener algunos inconvenientes cuando ya estemos en el proceso de producción. Porque lo que vamos a hacer conmigo ya es entrar a producción, es producción de animación. Entonces, si esto no está bien definido, pues entonces vamos a tener algunas pequeñas dificultades, ¿vale?
Mm, bien, regáleme un segundo ya. Voy a contestar un mensaje. Están preguntando por otra sesión. Bien, vamos entonces por el layout. Ay, qué bonita esta frase de Pablo. Él nos dice, cierra los ojos para ver. ¿Listo? Y este es un ejercicio que como realizadores debemos realizar todo el tiempo, ¿vale? Porque el proceso creativo es muy difícil. Entonces yo por eso los admiro mucho eh, por estar en este proceso y seguramente aquí es donde muchos han tenido dificultades, han tenido desilusiones, ¿sí? Han tenido de pronto recaídas. Entonces, cuando esto les pase, recuerden esta frase de Paul Gauguin. Cierren los ojos para ver. ¿Listo? Muy hermoso. Les voy a tomar de hecho un pantallazo y ahorita se los envío. ¿Qué pasa con el layout? Y esto es lo que van a montar en el foro. ¿Listo? Recuerda, fase 2, ¿sí? Ahí encuentran todas las evidencias de Animatic y ahí está habilitado el foro donde me van a subir ustedes el layout. ¿Listo? El layout es está dentro de la etapa del diseño de la película. Entonces, cuando hablamos de layout, sí, hablamos del nexo que vincula el guión visual con la película terminada, ¿vale? Entonces, durante este momento se define el aspecto visual que tendrá la película. ¿Mm? Y se prepara, ¿sí? Todo lo que se tiene ya establecido y concertado, pues, durante la realización del guión visual. ¿Listo? Entonces se tiene en cuenta ya los comentarios de dirección, se consideran los borradores que se han realizado, de pronto la propuesta de planimetría que ya tienen desarrollada, eh, de pronto, bueno, ya la maqueta de diseño de sonido, la maqueta de sonido, eh, y pues todos esos elementos de diseño que ustedes han ido realizando, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hago con, de hecho, mira, hay un equipo que se encarga, y aquí, por ejemplo, en esta guía les hacen una descripción de todo el equipo de animación que se requiere, ¿vale? Eh, Porque pues es que la animación, por eso pues el hincapié, no solamente como de la indicación del SENA, ni de su misión, ni de su visión, sino que la animación en especial requiere un trabajo en equipo, ¿sí? Porque son muchas cosas las que toca realizar. Entonces, por ejemplo, hay un equipo que solamente se encarga de realizar el layout, ¿sí? Así como hay un equipo que se encarga de realizar el rigging, ¿sí? Entonces, esta etapa, pues la trabaja un equipo por independiente, ¿vale? Entonces, ¿qué se debe hacer para diseñar el contenido de cada uno de los planos? Primero, la actuación y la puesta en escena en cuadro. Y segundo, la simplicidad y la claridad de la propuesta, ¿vale? Entonces, este tratamiento de diseño incluye concretar, ojo, concretar y detallar la escenografía, ¿sí? Que va a abarcar tanto el fondo como los distintos componentes. Entonces, se define para esto, como ustedes ya vienen de pronto a un pasito adelante, que es el color script, los que ya van ahí. Ay,
Sofía, Sofía, pero estoy en una clase de animación, discúlpame. Ok. Se define la atmósfera, ¿sí? Que va a tener el ambiente y también se establece la iluminación, ¿sí? Ya vamos como acercándonos un poco, pero esto hace parte del diseño, ¿vale? Se dispone la ubicación de la cámara, ¿m? Determinando el plano, el emplazamiento, la posición, la distancia focal, el lente, el ángulo, la toma, la consecuencia directa, la ubicación de los puntos de fuga, la perspectiva del dibujo, ¿sí? Se establece la puesta en cuadro, es decir, la puesta en escena, ubicando dónde van a estar los personajes, señalando las trayectorias de los personajes, ¿sí? Por dónde se van a desplazar dentro del encuadre, se determinan las animaciones mediante los dibujos clave de las acciones que realizarán los personajes, se estudiará de si es necesario ese movimiento, si no lo es, y que todo sea óptimo en función del plan, ¿sí? Se define la extensión del fotograma, ¿sí? Se especifican las transiciones de los planos, se confeccionan las hojas de cámara, se determinan los efectos especiales. ¿Mm? Es decir, cuando tenemos o construimos el layout, ¿sí? Se termina de considerar el conjunto de instrucciones precisas, necesarias, factibles y definitivas para producir los distintos planos que componen la película, ¿vale? Entonces, como ustedes ya tienen un storyboard, entonces lo que vamos a hacer es que sobre ese material de storyboard vamos a definir el layout, ¿vale? Es decir, partiendo del guión visual que ya tenemos, entonces vamos a organizar las secuencias, ¿vale? Cómo está conformada, vamos a limpiar el número de escena. Recuerden que el número de escena cambia cuando cambio de espacio y cuando cambio de tiempo también. También cuando cambio, a ver, perdóname, sí, tiempo y espacio. Es decir, por ejemplo, cambio de locación, eh, habitación interior a exterior patio, ¿sí? Ahí hay un cambio de escena. Y también, por ejemplo, si estoy interior habitación día y en el siguiente plano estoy interior habitación noche, ahí también hay un cambio de escena. Y el número de escena es consecutivo, igual que el número del plano. ¿Listo? Entonces, voy a ir corrigiendo esos elementos. em, ya pues con los bocetos que tengo del storyboard, por favor revisen esto. Y empiezo entonces a hacer la construcción de estos elementos, ¿sí? Tenemos el estilo visual, ¿sí? Entonces aquí se indican distintas acciones del plano, de pronto el horizonte que se incorporó, em, mm, los fondos, sí, de pronto la organización de los personajes, sí, esto en cuanto al estilo visual, el medio gráfico que se va a diseñar, ¿cierto? Los distintos estilos gráficos, hay muchos estilos gráficos, entonces para eso tenemos que revisar como muchas fuentes de inspiración, si de pronto muchas películas, de pronto como otras animaciones, ¿sí? Buscar referentes, artistas visuales, animadores, estilos de animación, ¿sí? De pronto si estás como hacia el estilo de Disney, un poco más hacia el de Warner Bros. ¿Sí? Entonces, como que definir como cuál es el estilo, ¿sí? Y cuando ya tengas eso, entonces te vas a componer, ¿vale? Entonces, para eso, pues hay diferentes estrategias de composición. Nosotros las vimos, hablamos de composición, hablamos de cómo organizar los elementos en el encuadre, hablamos de leyes de composición, ¿sí? Entonces, todos esos elementos los van a incorporar en la propuesta del layout. ¿Listo? Cuando ya tengan como todos esos elementos, porque requieren investigación, entonces vamos a crear el layout.
¿vale? A partir de todos esos antecedentes, entonces ya va a hacer el proceso de evaluación y va a proponer entonces la composición con el layout. Entonces, la dirección de la pantalla. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la dirección de la pantalla? Si es consistente con la acción, si pasa al plano siguiente, si es decir, aquí, por ejemplo, voy a tomar, por ejemplo, si mi personaje en un plano sale hacia la derecha, ¿cierto? En el siguiente plano, mi personaje debe entrar por la izquierda, por el costado izquierdo. Entonces, aquí voy a organizar todos estos elementos para que jueguen en función al montaje. ¿Listo? La composición, consideren las reglas de composición, simetría, tercios, simetría dinámica, regla de impares, composición áurea, simetría dinámica, simetría rotacional, ¿sí? Entonces, todos estos elementos de composición los vamos a ir definiendo, ¿vale? La relación de personaje-fondo, ¿sí? ¿Cómo va a ser esa relación de personaje-fondo? ¿Sí? El correcto dibujo de los personajes, si están ubicados en la posición correcta, si están ubicados con el perfil correcto, ¿sí? Si están ubicados en la dirección correcta. Entonces, todos estos elementos vamos a ir involucrándolos, ¿listo? Luego sigue el montaje, entonces vamos a definir cuáles son esos elementos de montaje, ¿vale? Entonces, de aquí va a haber una transición rápida, va a haber un fundido a negro, va a haber un fundido a blanco, ¿sí? Va a haber unos gráficos descompuestos, ¿sí? ¿Cómo le va a sumar eso a otro plano? Ahora, la angulación de la cámara, ¿sí? Entonces, o también del plano mismo, ¿sí? ¿Cuál es la angulación que vamos a trabajar? Esto es muy importante porque después vamos a animar la cámara. Entonces, estos elementos deben proponerse desde ya para después tener una mejor ejecución. ¿Listo? Entonces, ya cuando hayas definido como todos estos elementos, entonces ya empiezas a preparar el fondo. ¿Listo? Preparar el layout, perdón. Entonces, ¿cuáles son los componentes del layout? Primero, el fondo, ¿sí? ¿Cuáles son los fondos? Entonces, por ejemplo, mira, esto es lo que se hace con la guía de encuadres, lo que hacemos en el layout, ¿sí? Entonces, mira, por ejemplo, va de un plano A un plano B. Entonces, aquí te dice, pasa de zoom out del plano A al plano B. Entonces, estoy trabajando la relación de la secuencia, ¿sí? Pasa de zoom in de plano B a plano C, ¿sí? Entonces, mira, esto es lo que vas a hacer en el layout, ¿listo? Por ejemplo, si tienes un mismo fondo y ese mismo fondo lo trabajas en 3 planos diferentes, entonces eso es lo que vas a empezar a construir. La relación, ¿sí? Y es como si pensaras de pronto un poco en las transiciones de plano a plano, ¿sí? Es la forma en cómo vas a empezar a unir un plano con otro, ¿listo? Entonces, eso es lo que vamos a ir trabajando ahí. Segundo, el encuadre, ¿sí? Entonces, en esta hoja se dibujan los tamaños de los campos, la posición, para eso, composición. O sea, para el encuadre, la composición. Eso es muy importante. Las animaciones, las poses de las animaciones, ¿sí? Entonces, como ustedes ya tienen de pronto una aproximación a rigging, entonces ya saben, ¿cierto? Cuáles son todas las poses de mi animación que voy a ir trabajando, ¿sí? Entonces, defina cuáles las poses. Si el personaje se agacha, defina la pose de ese personaje en ese plano, ¿sí? Pues no es necesario que las dibuje todas, pero por ejemplo, la posición inicial y la posición final, eso es importante, ¿vale? Para que usted vaya revisando cómo va a animar posteriormente. ¿Listo? Dibuje las diferentes expresiones, que eso ya debemos ir preparando para digitalizar, ¿listo? Define el número de niveles que se descompondrá la animación, ¿sí? Es decir, todos los dibujos que va a llevar. Eh, la posición, ¿sí? Que defina pues el objeto de interés o la parte más importante de la composición. Eh, y va organizando todos esos elementos en una carpeta de layout. Si usted de pronto puede descomponer por escenas,
¿sí? Puede descomponer por planos, como se sienta más cómodo trabajando, porque pues hacer esta descomposición seguramente le va a resultar un storyboard supremamente largo, ¿vale? Pero pues usted organiza su carpeta, ¿sí? Este es un insumo para usted, una guía para que no pierda el camino de su animación y la tenga clara en todas las formas posibles, ¿vale? El layout de los encuadres, por ejemplo. ¿Mm? Aquí, por ejemplo, define, por ejemplo, aquí le dice cómo es un poco hacia simetría o regla de tercios, ¿sí? Centrado, por ejemplo, dice ejemplo de una guía de encuadre simple, centrado, ¿sí? Un encuadre centrado, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, trabaja con simetría dinámica, ¿vale? O si de pronto trabaja con tercios. Entonces, ¿cómo va a estar el encuadre? Si es un encuadre inclinado, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ahí va a aplicar pues todos esos conceptos de producción audiovisual que ya ha venido recibiendo con anterioridad. El campo, el tamaño de los objetos. ¿Para qué creen que sirve el tamaño de los objetos? En animación, de lo que han trabajado hasta el momento. ¿Para qué creen que sirve el tamaño de los objetos dentro de la composición? Dios mío, Dios mío. Me escriben por aquí. ¿Para qué piensan que sirven los tamaños de los objetos en la composición de una animación? ¿Para qué sirve? ¿Para guiarse? Sí, pero piensa en los tamaños, Karen. Piensa por qué veo a un personaje pequeño al fondo y por qué veo a un personaje grande al frente de la composición. Perfecto. Sí, profundidad. Sí, esto tiene que ver con sí, esto viene desde el Renacimiento, con el plano escorzo. Sí, viene con todo esto de la perspectiva, de la dimensión, de la profundidad. Sí, entonces, para eso empezamos a trabajar en función del tamaño, ¿cierto? Entonces, es importante que ustedes empiecen a definir eso, porque ¿cómo sacamos una imagen plana, ¿cierto? A algo mucho más compuesto en animación 2D? Pues a través de la profundidad que trabajamos con, perdón, con los tamaños. ¿Listo? Consideraciones para el encuadre. Entonces, bueno, para un primer plano, no sé, bueno, aquí le da unas consideraciones específicas, por favor, revísalas todas, si ya no alcanzo como a profundizar en cada una de ellas, pero la guía está muy rica, está muy valiosa. Entonces, esta empieza desde la página 132, esta información del layout, ¿vale? Contenido del layout, página 132. Eh, les voy a poner aquí, regálenme un segundo. ¿Dónde estamos? Página 133 hasta que se acabe el módulo. ¿Listo? Página 133, layout. ¿Listo? Y bueno, esa información es la que vamos a organizar en el foro, ¿sí? Ahí pues les sugiere cómo colgar un PDF, pero pues ustedes saben que este proceso del layout les puede tomar una carpeta completa, ¿vale? Yo les voy a dar un tiempo prudente para que la desarrollemos y la compartamos entre todos, pero la idea pues es que se pongan como muy juiciosos en el estudio de su propia animación, ¿vale? Porque estas son las pautas que necesitamos para crear lo que viene, ¿sí? Entonces pues yo les voy a dar el tiempo, pero aún así pues vamos a tener que avanzar en las evidencias que vienen pues ya correspondiente a la siguiente guía. ¿Listo? Entonces, pues vamos a avanzar, pero pues yo les voy a dar el tiempo para que ustedes puedan realizarlo con todo, digamos que lo que se necesita, ¿sí? Más o menos unos 20 días. Lo ajusto y se los comparto en la próxima sesión directamente desde Sajuna, esperando que no esté mal logrado, ¿listo?
Y pues bueno, mira, por ejemplo, para un primer plano uso un campo 8.9, ¿sí? Como las especificaciones de los planos que te da acá, los campos en los que puedes trabajar, ¿sí? Entonces, ir definiendo esto, ir definiendo el layout, el límite, el formato, ¿sí? Para eso la composición es vital, ¿sí? De pronto entender la información que se deja sobre las márgenes, si de pronto es un encuadre panorámico, ¿sí? Que indica el tamaño del campo, ¿sí? Entonces, desglosar pues en los tipos de encuadre, si hay un encuadre inclinado, si como les comentaba de los encuadres inclinados, recuerda que un encuadre inclinado transmite otro tipo de información, ¿no? Es estabilidad, desequilibrio. Entonces, narrativamente, haz que eso te aporte a tu historia, ¿sí? Utiliza los recursos, utiliza las herramientas del audiovisual para eso. No es solamente diseñar o proponer un plano medio, es definir el encuadre con el que voy a trabajar, incrustarle composición, incrustarle movimiento, incrustarle desplazamiento, ¿sí? Intención narrativa a partir de las herramientas con las cuales estoy trabajando, ¿sí? Si de pronto tienes, por ejemplo, una propuesta vertical, entonces eso ya inmediatamente te modifica el encuadre, ¿listo? No sé si hay una rotación de pronto del encuadre dentro de la misma transición. Entonces, esto es muy importante. Mira aquí cómo mueve, por ejemplo, de plano A plano B, ¿sí? Entonces, todas esas directrices del movimiento, no solo de la cámara, sino también de los personajes, entonces vamos a incluirlos en el layout, ¿sí? Movimientos de cámara, ustedes seguramente ya revisaron movimientos de cámara, si no me comentan y los revisamos uno por uno para que hagan nuevamente bien el trabajo. Zoom in, zoom out, se conjugan los dos, movimientos ópticos, movimientos físicos, ¿sí? Toda esta información que ustedes puedan incluir para definir pues todos estos elementos de animación van a ser absolutamente valiosos, ¿no? Efectos, ¿sí? Si de una vez ya tienen conocimiento de algún efecto, igual aquí hay mucha información que ustedes van a terminar de pronto escogiendo. Entonces la idea es que revisen la guía, escojan estos elementos con los cuales voy a trabajar y empiecen la construcción de ese layout, ¿sí? Mira los planos de la animación, ¿sí? ¿Qué hay al fondo, sí? Cuál sigue acá, sí, aquí por ejemplo, 5 planos de animación. La idea del layout es que ustedes puedan desglosar tanto el storyboard que tengan todos estos elementos. Mira, aquí te explica cuál es cada uno de estos niveles, ¿sí? Mira, cada uno tiene un nombre, overlay, underlay, ¿sí? Cada uno de estos niveles contiene un elemento. Entonces, ¿cuáles son todos los niveles de tu animación dentro del escenario? ¿Sí? De pronto, si tienes un efecto fuera de foco, si tienes un desenfoque o si tienes un enfoque total, si la perspectiva cambia, si hay una perspectiva distorsionada, ¿sí? Si hay una perspectiva en picada o cenital o nadir, entonces, eso te define, pues digamos que otra base de composición. ¿Listo? Y esto es lo que necesito que empiecen a desglosar. Lo más desglosado posible que puedan proponer en el layout. Entonces lo vamos a trabajar desde acá y lo vamos a montar en ese foro. Seguramente hay una evidencia posterior que lo va a retomar, pero como ejercicio, entonces lo vamos a introducir. ¿Listo? Entonces, entre más desarrollado esté, pues mucho mejor, porque seguramente si hay alguna otra evidencia que lo requiera, pues lo vamos a poder suplir sin dificultad. ¿Listo? Información artística, cuáles son esas fuentes de luz, si pueden ir marcando las cámaras de una vez, si pueden ir marcando las luces, ¿sí? Para crear esas atmósferas, texturas, sombras, dibujo, zonas sin detalle. Instrucciones técnicas, por ejemplo, márgenes de fondo, los tamaños de los campos, ¿sí? Entre más definida está, mira, por ejemplo, esto es lo que estamos buscando, ¿sí? Que ese layout termine básicamente como esto, ¿sí? Y es desglosar su storyboard, ¿sí? Lo más que se pueda en esas capas, en esa composición
en esa perspectiva, en los elementos artísticos, ¿sí? Definir texturas, líneas, planillas, fondos. Hay tres tipos de fondos: panorámicos, movimiento en conjunto, movimiento en distintas velocidades, ¿sí? Revisar, pues, todo, es que es una guía muy, muy completa, pero entonces ya es trabajar en base, pues, al storyboard que venimos desarrollando y sobre él, entonces, hacer un desglose muy específico de ese layout, ¿listo? Pero entonces, para eso, pues, vamos a tener que revisar esta guía completamente y en base, pues este módulo, ¿no? Ya les indico hasta dónde va. Em, las capas, una descomposición pues muy, muy específicas, el tiempo de la acción, ¿sí? Elementos para tener en cuenta, la posición de los elementos, las columnas. De hecho, vamos a seguirla desglosando, no se preocupen, vamos a seguirla revisando, pero quería que vieran como un barrido general de la información, porque voy a profundizar en la guía, ¿sí? Voy a como a trabajar mucho más específico de pronto cada una de las partes para que así pues puedan ustedes obtener un layout completo y bastante interesante, ¿sí? Por el momento, pues pueden ir revisando la guía, va hasta la 335, ¿sí? Página 133, 300, espérame, 335, bastante material, pero entonces para que por favor lo vayan revisando, ¿listo? Listo. Y bueno, eso es la información que tenía que comentarles por el día de hoy. Nos vemos en la próxima sesión. Por favor, esperen mi llamado. Espero que puedo programarles y alcance a programarles el miércoles, porque estoy cerrando ya pues ciclo formativo en etapa lectiva con una de las fichas. Y hasta que cierre esa ficha, pues estoy como un poquito colapsada con las sesiones, pero espero que puedas hacerles el próximo llamado el próximo miércoles, si no ya les estaré informando sobre las próximas sesiones. ¿Listo? Antes de marcharme, no sé si tengan alguna pregunta, duda, inquietud, comentario. Karen, no, no es el guión técnico. El guión técnico es diferente porque el layout se hace en base al storyboard y en el guión técnico pues no tienes el storyboard. El guión técnico es anterior al storyboard, es diferente el layout, ¿sí? Entonces, vayan revisando la guía, como les digo, pues vamos a ir profundizando a medida de las sesiones y espero pues que la próxima sesión ya tenga Sahuna para poderles compartir exactamente dónde está el foro donde deben colgar esta evidencia, ¿listo? Pero esta evidencia, bueno, no es una evidencia, es un foro, debe estar realizada en función al storyboard, ¿sí? Al storyboard que ya tienen definido. Entonces, sobre esa pieza de storyboard van componiendo todo el proceso del layout, ¿vale? Y eso es como si crearan muchas capas sobre la capa base, ¿sí? Para terminar con especificaciones muy precisas de la producción. Y lo ideal también es que de pronto desglosen sobre estas capas, ¿sí? Lo más que se pueda. Es información muy valiosa para ustedes. ¿Listo? Bien, no siento más. Muchas gracias por estar acá. Los veo en la próxima sesión. Que estén muy bien. Cuídense mucho. Feliz noche.